presenta. ¿Tú cómo lo dirías? Amigos de Orbe, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Miguel Ángel Valderas esta mañana de enero, ya pues, casi la mitad del primer mes. Esta vida corre, bueno, las hojas de los árboles de otoño quedan cortas con los calendarios, como van cayendo las hojas día a día, pero esta mañana me complace tener, después de un rato de no coincidir con alguien que apreciamos mucho y que pues queremos en este estudio. Jacquelina, bienvenida a este espacio, lo sabes siempre. Pues muy buenos días a todos los que nos están viendo por allá. La verdad es que es un gusto estar otra vez por acá, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Gracias. Y pues habíamos dicho que íbamos a comprometer acá a don Alejandro, y aquí está de nuevo, ¿no? Alejandro Mijes, bienvenido a este espacio. Qué gusto tenerte. Muchas gracias, Miguel. Un placer siempre poder platicar por acá. Qué amable, gracias. Y pues Rubén, ya sabes, Rubén de casa, siempre acompañando. Y pues este día, esta mañana vamos a seguir hablando de la gente joven. Pero a mí me interesa mucho platicar sobre los dos Méxicos, o los muchos Méxicos que de pronto hay, ¿no? Yo siempre cuando escucho un informe presidencial o escucho discursos así oficiales, les digo, ¿alguien me puede decir cómo llegó ese país? Porque se oye muy padre, ¿no? O sea, se vive muy bien ahí, y pero no se parece en nada al que yo vivo. Pero bueno, el día de hoy queremos hablar de, hay dos Méxicos, el México real y el México que se discursa, ¿no? De pronto, por ejemplo, ayer hubo una llamada telefónica entre la señora Sheinbaum y el señor Trump, y termina después de 15 minutos más o menos que dura la conversación. Sale con las campanas al vuelo a decir, no va a haber invasión. Y bueno, sabemos que el estilo del señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica es muy claro, ¿no? O sea, ya te avisé, ya te dije, ya te comenté, en buena onda, no me haces caso, ahora voy yo, ¿no? Y creo que no se hacen las lecturas a veces. Pero bueno, ¿cómo pega de México de discurso en la gente joven? Y comenzamos por temas de género con Jacquelina. Te escuchamos. ¿Cómo pega ese discurso en ustedes, gente joven? Claro que sí, pues obviamente podemos ver que este tema de discurso nos pega sobre todo en el ideal de futuro que tenemos como jóvenes. Sin duda alguna es una fantasía que quisiéramos llevar a cabo y abordar, pues, para nuestro bienestar, o sea, para poder estar tranquilos, para poder decir, ok, voy a tener una vida tranquila, un buen trabajo, un buen avance. Y sin duda alguna siento que es hasta cierto punto jugar con estas ilusiones, porque en contraste con lo que se va viendo, en contraste con los avances que se tiene, pues es como caer en una decepción tras decepción, donde no vemos un avance, donde no vemos un crecimiento y donde no vemos oportunidades reales para los jóvenes que sean tangibles y que realmente podamos sentirlas ya aquí, luego, sino que es un estar trabajando, tengo que llegar a hacer esto, tengo más trabajo que hacer todavía por mí y también por los que están allá afuera, que simplemente quedarme con la idea de que a lo mejor algún día se va a poder realizar. Creo que principalmente esa es la base de los jóvenes, de decir, pues chin, creo que le tengo que trabajar todavía más para que realmente ese futuro sea o tenga algo de realidad. Claro. Alejandro, ¿tú cómo ves esa parte? Pues yo creo que justo como lo decías, el presidente Donald Trump ha sido muy claro en sus intenciones, inclusive con el reciente tema de Venezuela. Pues a mí me parece muy gracioso que lo queramos ver a veces como hasta el liberador, ¿no? Como si fuera el héroe, esta persona que en los últimos 12 meses ha bombardeado 7 países, ¿no? Ha extraído a un presidente legítimo o ilegítimo, ¿no? Entonces creo que deja un vacío increíble también en términos migratorios. Se han recabado igual en los últimos 12 meses todas estas violaciones a los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, en términos de migración, de deportación. Entonces creo que deja un futuro, si bien incierto, pero que también nos exige mucha participación, ¿no?
La cuestionante surge de, bueno, si no hubiera sido, por ejemplo, la liberación del país hermano de Venezuela a través de estos mecanismos, ¿cómo hubiera sido? Y pues sí lo hemos visto, ¿no? Las revueltas en Chile lograron un cambio realmente fundamental y eso solo se consigue con esa cohesión de los jóvenes. Fueron los jóvenes los que liberaron a Chile, fueron los jóvenes los que están liderando protestas a nivel mundial y yo creo que este país no debería ser la excepción y más cuando tenemos a un vecino que ha expresado firmemente, pues digámoslo así, con todas las letras, ese odio a los latinos, ¿no? Y los latinos, pues también somos los jóvenes. Claro. Entonces nos pone en la mira también el presidente y tenemos que ser esa voz que incomode, aunque a muchos no les guste. Claro, sí, eso es bueno. Rubén, ¿cómo ves tú esa parte, discurso? Yo creo que la retórica del presidente Trump es muy clara. Lo fue desde el primer periodo, no encontró los hilos suficientes como para hacer lo que hoy está haciendo. La amenaza es permanente. Cuando la narrativa del gobierno acusa que la oposición quiere, eso no es cierto. Nadie quiere, porque sabemos los efectos que podría tener que Fuerzas Armadas norteamericanas entraran a este país. Les llevó 3 horas entrar al cónclave de las fuerzas militares de Venezuela y extraer el objetivo. 3 horas se tardaron en hacerlo. Entonces, y estaban muy preparados y los retó, vengan por mí, cobardes, ¿no? y fueron por él. Entonces, yo creo que ahí es donde sí tendríamos que entender nuestra propia narrativa y como lo dice el compañero Mijes, ¿no? Te lo advierte, te lo dice, tú mismo lo comentas y es muy claro que él dice, lo voy a hacer. Y aquí en lugar de estar, para enfrentarnos a eso, tendríamos que estar unidos. Y este país, ellos bien lo saben, está completamente partido y confrontado. Hay por lo menos 2 bandos, 2 proyectos que están ya confrontados, que no caminan en la misma dirección. Y un bando, pues, hay quien dice, ay, una liberación. Sí era bueno que cayera el dictador, sí era bueno, pero su pueblo era imposible, porque todo lo que podríamos llamar oposición en un escenario de un país, toda esa oposición se había ido del país, porque no tenía lugar. Las torturas, las ejecuciones y el robo descarado de la elección, cuando la oposición venezolana con las actas de escrutinio muestran que han ganado y que arrasaron la elección y el Instituto Electoral dice de una manera increíble, ganó el presidente, ¿no? Cuando estás en ese escenario, ¿qué puedes hacer, no? El pueblo está avasallado, el pueblo está sometido y ahora ves las cuentas en Suiza de Maduro y te das cuenta ese robo, despojo. Entonces dices, a ver, también, ¿cuál invasión americana si ya estaban los cubanos, los rusos, los chinos y hasta algunos árabes ahí metidos y controlando ya a Venezuela? Yo creo que ahí, ese escenario que lo tendríamos que analizar muy a fondo, porque nuestro gobierno también está así como coqueteando mucho con rusos, con chinos, y de veras no entienden que los norteamericanos no van a poner en riesgo su seguridad con esta frontera de 3,000 kilómetros que tienen con nosotros. O sea, si no están midiendo las consecuencias de sus actos, ellos son los que nos van a perjudicar a nosotros, no es la sociedad que no está conforme con el gobierno la que perjudica al país, son sus errores de ellos, esa línea que están siguiendo y que se están equivocando. Creo que cobra relevancia aquí un proverbio, un dicho mexicano que decían, que aplica mucho en México, pobres mexicanos o pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y esa cercanía, esa vecindad, esa situación desde 1910 ya se tenía muy claro y por eso se acuña la frase, ¿no? Entonces, sin embargo, hoy cobra más relevancia. Y creo que no podemos perder de vista que estamos en ese tono. Pero, a ver,
la gente joven, si recordamos por ahí 1920 empieza a haber incomodidad de la gente joven, se va escalando hasta los 60s y en el 68 nos llega a México, ¿no? Después de haber pasado por Argentina, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces la famosa primavera de la gente joven, ¿no? Siempre la gente joven ha marcado el hito, ha marcado el cambio. Y siempre a la gente joven la hemos dejado a un lado y nos han dejado a un lado, porque bueno, nosotros también fuimos jóvenes, ¿no? Y también, así como ustedes, veíamos con decepción que, pues espérate, porque eres futuro que no presente, aunque tus necesidades eran presente, ¿no? Entonces, hoy día ves que ya fue pasado y tu futuro nunca llegó. Entonces, creo que aquí ustedes, dentro de esta nueva narrativa, ¿cuál sería la narrativa que la gente joven pudiera proponer el día de hoy aquí? Creo que retomando un poquito lo que hemos venido hablando, esta segmentación que tenemos a lo largo del país es el principal punto focal que tenemos que tomar en cuenta, puesto que hoy en día la cultura, la sociedad, todo es uno contra otro, son un choque de ideas, es una intolerancia a qué va a decir el de al lado, a si no me parece, no estoy de acuerdo y sabes que tú estás mal y yo estoy bien. Creo que el principal punto va por ahí, empezar a congeniar ideas, empezar a poder trabajar y empezar a respetar sobre todo lo que decimos unos con otros, porque este contraste de ideas es lo que hace la diversidad de cultura, de pensamiento a lo largo del país, y es un punto que nos puede brindar una cohesión muy buena para comenzar un trabajo en equipo con todos. Claro. ¿Cómo ves, Alejandro? ¿Cuál sería la narrativa de ustedes hoy día? Pues yo creo que hay que pensar un poquito afuera tal vez de justo cómo se ha hecho, por ejemplo, la política a lo largo de todos estos años. No siempre han sido a partir de ideas. Que si la cuarta transformación, que si la idea que tenga el panismo, no sé, familia, de valores. Creo que ya no tiene que venir a partir de ahí. Creo que al menos yo desde, y lo digo también a título de Movimiento Ciudadano, lo hemos dicho, tienen que ser las causas. Nos incomoda el discurso del señor Donald Trump. Bueno, eso no tiene que ver con partidos, tiene que ver con causas. Claro. Oye, somos vecinos. Depende, por ejemplo, de todo nuestro campo, depende de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas causas que nos mueven? Solo que nos tiene que unir, y justo lo que decía Jackie. Justo a partir de ahí tendría que venir este sentido de unión nacional, de unión de las juventudes, y decir, bueno, es que tú y tu color, tu idea de este tema está perfecto y está bien, y en la diversidad encontramos pues la pluralidad, ¿no? Claro. Pero también hacia dónde vamos, porque ya estamos, justo lo decías, pues cansados un poco de que nos digan que el futuro y el futuro y el futuro y el futuro y el futuro, y de repente vamos creciendo y el futuro no llega, ¿no? Y el futuro no llega, más bien es entender y asumir que somos el presente, y entonces tomar todos estos medios que se nos puedan proporcionar, tanto de comunicación, tanto de protesta, tanto de puestos políticos, tanto lo que podamos lograr para tomarlo como presente, porque si seguimos esperando que las promesas se cumplan, nos vamos a quedar pues muy sentados y muy como ha pasado en toda la historia de este país. Claro, Rubén. ¿Cuál debiera ser el discurso el día de hoy? El futuro se construye hoy. ¿Qué futuro queremos? Claro. ¿Qué país queremos? ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué clase de ciudadanos queremos ser? Eso lo construimos hoy, empezando por nuestras casas, por nuestros hogares, aquellos que tienen la gran oportunidad de formar nuevos ciudadanitos. Ahí es donde nosotros tenemos que, los valores, los principios, la honestidad, eso sale de ahí, ¿no? Ya cuando llegamos a las escuelas es otro rollo. Los buenos hábitos, las buenas conductas surgen de tu casa. Y como no dejamos de ser changuitos, aprendemos repetimos, y es lo que vemos es lo que hacemos. Entonces, si nuestra sociedad se sigue descomponiendo, si la sociedad antes el alarma, ¿te acuerdas? Ay, no, ya, qué bárbaros, cómo publican que la atropelló, que la mató, ¿no? La atropelló, la mató, Hoy hemos normalizado la violencia, la crueldad. Hoy los delincuentes son crueles, y mientras más crueles son, más poderosos, y de eso se trata. Y hoy te metes a movimientos, a las páginas de ellos, y puedes ver cosas que no te imaginabas que un ser humano pudiera hacer, ¿no? Entonces,
el 70% de este país está bajo el control de ese terror. Y me sorprende lo que decía al principio de la semana una asesora de Morena, una joven asesora de Morena, y dice, es imposible combatir el narcotráfico porque da 300,000 trabajos. Dices, bueno, pero aquí cada año este país requiere 1 millón de nuevos trabajos, 1 millón de nuevos trabajos. Y eso es un gran déficit del actual régimen, porque si creen que su economía se mueve con los 300,000 plazas que tienen los cárteles, y además ya ves que son de mucha movilidad, todos se jubilan, como dicen ellos, con la pijama de madera, sí, ¿no? Entonces hay una gran movilidad ahí y hay muchas plazas disponibles todos los días. Claro. Entonces, pero si piensan que esos 300,000 que ellos calculan que dependen de ese negocio, pues estamos jodidos como país. Y nuestra juventud está muy jodida si piensa que es... ¿Qué dicen los chavos? Yo hace 20 años lo escuché por primera vez en la frontera norte. Vale más vivir 3 días como rey que toda la vida como güey, ¿no? Y qué decía la niña, yo quiero ser la novia del jefe de plaza. Entonces, esa cultura, estamos hablando de 20, 25 años hacia atrás, hoy está muy consolidada también. Y entonces los chavitos dicen, pues sí le entro, porque me va a ir bien, ¿no? Pero puede durar un día, puede durar un mes, puede durar un año. Ya si echa huesos duros, pues 3, 5 años. Pero no hay futuro, ahí no hay futuro. Entonces, que alguien que es asesora en el Poder Legislativo, que ayuda a hacer las leyes, que orienta a los diputados en sus discursos, venga y nos diga que es imposible combatir al crimen organizado porque genera empleos, estamos perdidos. Y aquí hay importante, fue una declaración muy desafortunada, definitivamente, ¿no? Donde te ponen o te quieren justificar como un promotor de empleos. No es un promotor de empleos, es un promotor de muerte, ¿no? Pero aquí hay algo importante, adoctrinamiento o educación, porque yo he escuchado en varias instituciones políticas y me preocupa de que, por ejemplo, a través de la SEP, hoy el oficialismo quiere adoctrinar a nuestros pequeños, pero así como criticamos que el oficialismo lo quiere hacer, dentro de grupos políticos he escuchado la misma. Vamos a educar a nuestros pequeños, a nuestros niños, desde la óptica de tal partido. Pues es un adoctrinamiento, ¿no? Entonces, esto es lo que necesita nuestra niñez, que será mañana juventud. ¿O qué estamos haciendo, Jackie? ¿Tú cómo ves? Pues, como lo comentábamos hace un rato, el tener esta idea de que va a llegar El Salvador, va a llegar la idea, va a llegar la 4T, va a llegar esto, va a llegar el otro, va a llegar Trump a salvar Venezuela, creo que es un muy claro mensaje de cómo se está llevando a las juventudes y a las niñeces, mostrándonos esta faceta de que nos van a venir a salvar con una nueva idea. Y la 4T sin duda alguna ha venido haciendo este trabajo de decir, ok, somos la salvación que ahora viene para México después de todo el contraste de ideas que viene. Y es un vaivén constante desde todas las facetas de los partidos políticos de decir, ay, ahora yo vengo yo a salvarte. Y creo que el principal punto es no tener esa esperanza de que va a venir alguien a salvarnos como si fuera el Mesías esperado, sino que ese trabajo se va haciendo desde ya y se va haciendo, como lo podemos ir viendo, tomando puntos de decir, oye, se necesita tomar acción en este tema, en este tema, en este otro tema, y el principal punto que vemos ahorita es tema de seguridad, porque este comentario desatinado simplemente nos da un conocimiento de que al llegar a esos números es que están desbordados. O sea, ya también es un comentario tan desatinado de donde solito se demuestra y solito se viene a decir que ya están tan desbordados que ya lo están viendo como promotores de empleo, cuando claramente esto es lo que menos se tiene que tomar en cuenta como un promotor de empleo. Y esto no va a mover a México y esto no es justo y esto no se debe de estar realizando. El país se debe de estar construyendo desde una base sólida donde a todos los mexicanos se les pueda dar una oportunidad de vida y una calidad de vida en un trabajo justo y en un trabajo que sea, pues vaya, no estar metido en este tipo de situaciones. Claro, pero además es ¿cómo se llama? Aquí dentro de lo que tú planteas,
creo que lo más importante es que no se normalice Exacto. esto, porque ese tipo de declaraciones, más allá de si fue desafortunado, si fue accidental, a lo mejor era parte de un guión para ir normalizando, ¿no? ¿Cómo ves, Alejandro? Sí, yo creo que, digo, empezando desde ese comentario, fue completamente desafortunado, y si pudiésemos rescatar algo, sería un doble pisotón al régimen, Claro. porque entonces estás aceptando la falta de generación de empleos, ¿no? Sí creo que el problema de este país no se va a resolver en temas de inseguridad, de cárteles. No, ya lo intentamos hace años a balazos, no funcionó. Ya lo intentamos en estos sexenios con abrazos, tampoco funcionó. Claro. ¿No? Entonces, viene a partir de fuerzas civiles, pero por ejemplo también viene a partir de las causas de fondo, ¿no? La cantidad de desempleo, la falta de vivienda por la especulación inmobiliaria, la falta de una educación, pues digamos, libre, informada y de pensamiento crítico, ¿no? Hace muchos años, bueno, muchos años me refiero a unos 6, 7 años, me parece que del plan de estudios, por ejemplo, desaparece la filosofía de las escuelas públicas, ¿no? Sí, claro. Es muy claro que el régimen lo que le interesa es que no pensemos. Y entonces lo mejor que podemos hacer desde los partidos políticos o desde los espacios donde podamos ser vocales es motivar ese pensamiento crítico. Muy probablemente la gente, por ejemplo, tiene la concepción de movimiento ciudadano que les quisimos instalar a los niños una canción, ¿no? Pero realmente va por el otro lado. Lo que queremos es que empiecen a hablar y que empiecen a retomar esa voz que nos han quitado a lo largo de los años y que nuestras niñeces hoy están sufriendo todas las consecuencias del silencio que nosotros callamos a lo largo de los nuestros, ¿no? Creo que hoy tenemos que impulsarlos. Por ejemplo, nosotros siempre tratamos de hacer parlamentos de niñeces o inclusive ir con los mismos vecinos, y los mismos niños dicen cosas bien interesantes y nos han impulsado a hacer varias iniciativas. Hoy la ley que estamos impulsando y que va avanzando de cuidados en el Congreso de la Ciudad también va a eso, que todas las personas cuidadoras pues también tengan un sueldo y tengan un respaldo de parte del Estado, justamente para que no se tengan que ir a otros lados a buscar empleos donde no tienen que buscarlos y donde justo desde el núcleo que comentabas se empiece a pudrir ese núcleo, ¿no? La idea es atacar todas estas causas de raíz para entonces poder llegar a un fin, ¿no? Claro, causas de raíz, y es el mismo discurso del oficialismo, ¿no? Tenemos que atacar las causas que generan, bla. Pero los números nos dicen algo totalmente diferente, ¿no? Las acciones. Cuando tú ves que desde la más alta esfera del país crearon una estructura para saquear al país, que es esto del huachicol, 700,000 millones de pesitos, ¿no? Y nos pusieron en una crisis de abastecimiento para justificar comprar las pipas que usaron para saquearnos. O sea, no hay manera de que esta red que se creó esté hoy y siga gobernando, y que nadie abra un expediente por ese saqueo. Gasolineras a las que obligaron a comprar el huachicol y dejaron de comprarle a Pemex. O sea, si hoy Pemex está en números que los puede llevar a la quiebra, es por ese saqueo. Y no pasó nada, y no pasa nada, ¿no? Entonces, y además le regalamos petróleo a otras naciones. O sea, es increíble ver el desequilibrio económico generado. Son los hechos totalmente comprobables, adentro y afuera. Y es ahí donde pues, el otro dice, yo los voy a salvar, ya, para que no les dejen de robar, ¿no? Y no pueden, a quienes decimos, bueno, pues es que el sistema tendría que haberlo corregido, pero al contrario, todas las reformas que yo observo en la Constitución y las que faltan son para que este esquema es institucionalizar la corrupción al más alto grado y asegurar que quienes la realizan estén libres de toda culpa. Eso es terrible, pero eso es nuestra realidad, el futuro inmediato, ¿eh? Entonces, yo creo que es ahí donde también la sociedad, indiferente de las diferentes maneras que tenemos de pensar, de concebir, yo creo que todos los partidos, a excepción de uno, todos los partidos quieren lo mejor para México. Tenemos ideas diferentes de cómo llegar a la meta, pero los últimos 30 años antes del 18,
venía jugando ese trabajo donde todos ponían un granito de arena para crear programas, proyectos y visión a futuro. Hoy no hay visión, hoy solo es una visión de una sola persona, impuesta a todos, en una mayoría que se les regala, que se les fabrica, que viola la ley. Entonces, en esa legitimidad que estamos, porque así es lo que sucede, el país se está perdiendo. Y la gente pensante, digo, ayer lo veíamos con el hermano de Memo Valencia, ¿no? O sea, recorrió creo cientos de kilómetros con los... Afortunadamente estaba blindada la camioneta, si no hoy estaríamos hablando de la muerte de él y de su esposa. Así es. ¿No? Entonces, eso es lo que no todos podemos tener una camioneta blindada. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de pensar, vamos a dejar de expresarnos o nos vamos a ir? Claro. Al norte no se puede, nos están poniendo un montón de barreras. Entonces, ¿a dónde se van a ir los mexicanos? ¿A Venezuela, Colombia? ¿A dónde? Nicaragua, Cuba. Está terrible. Últimamente escuchamos muchas declaraciones y nos desgarramos las vestiduras, ¿no? La autonomía, la libre determinación de los pueblos, la soberanía de los pueblos, pero el ir protegiendo todas estas actividades que se mencionan ahorita, ¿no? Y el ver cómo Estados Unidos está entrando como el gran salvador, pero más que el salvador, para llegar y administrar los recursos naturales de ese país, que esa es la realidad, ¿no? Entonces, más que preocuparnos que si ¿cómo se llama? Un mexicano, no, un soldado en cada hijo te dio, ¿no? Más que estarnos preocupando por eso, preocuparnos por la gente que estamos decidiendo que gobierne o administre o tenga la calidad de ejecutivo de un país. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en riesgo nuestra soberanía, nuestros recursos, nuestra riqueza, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ustedes como jóvenes ante estos discursos que por un lado dicen, no puedes meterte con mi país, pero por otro lado me someto a lo que tú digas, mando 50 agentes, ¿no? Y sin protocolos a las cárceles de Estados Unidos, sin medir la consecuencia de que van a ir a cantar, van a ir a decir todo lo que saben, y cómo le voy a decir yo, presidente con A o presidenta, que no es cierto, cuando yo le mandé a los 50, ¿no? Datos de prueba, medios de prueba, que van a usar en mi contra, ¿no? ¿Cómo sería el discurso ahí, Jackie? Pues está complejo, fíjate. Es bastante como una revoltura de ideas en las cuales hoy en día, pues principalmente tenemos que tener este punto focal de, como lo mencionaban bien, ser críticos, saber informarnos y no solo dejarnos guiar por un medio de información, conocer qué es lo que está dentro de nuestro alcance para poder trabajarlo y también saber quiénes están colaborando con nosotros y con quiénes podemos hacer una buena mancuerna, porque esta variedad de ideas nos va a dar mucho de dónde trabajar. Muy bien. Alejandro, ¿cómo ves esto? Pues yo creo que es justo muy interesante porque aparte también se nos acerca y nos respira en la nuca la reforma electoral, ¿no? Sí, exacto. Y cuando justo hablábamos ya hace tiempo de la reforma judicial y se hablaba de más justicia y más cercana a la gente y que este país por fin iba a ser justo sacando a los jueces corruptos, pues en el último año mandamos a 40 a que los juzguen en Estados Unidos. Sí, claro. ¿No? Entonces, si ya teníamos un nuevo poder judicial, ¿por qué no lo estamos juzgando aquí? Y justo lo que decías, los hechos, el mismo Estado está admitiendo que falla, que las fiscalías no alcanzan, que la justicia no alcanza. Y entonces ahora con la reforma electoral, pues solo queda preguntarnos, ¿va a fortalecer los órganos electorales o los va a debilitar? Claro. Y si es la segunda, pocas veces la democracia regresa de esa decisión. Entonces habrá que preguntarnos muy bien qué viene y qué nos queda como jóvenes, ser reactivos. Ya, si bien sí sirve mucho esta, tal vez, a mí me gusta decirle filosofía de sillón, ¿no? Estar grabando, por ejemplo, videos y estar informando a los que nos rodean, también ya es salir a la calle y hacer algo al respecto, ¿no? Claro. Es buscar a nuestros diputados y decirle, ¿por qué estás votando a favor de esto? No me parece.
creo que muchos de nosotros desconocemos quién nos representa hoy en las cámaras. No sabemos que allá hay gente, pero esas puertas siempre tienen que estar abiertas y deberían ser ese canal de comunicación directo, porque, repito, nos respira en la nuca la reforma electoral y estamos severamente preocupados porque si van a hacer lo mismo que la judicial, lo único que están haciendo es, una vez más, cooptar el poder, centralizar el poder, y eso en ninguna parte del mundo ha salido bien. No, para nada. Y como dices, es una puerta que tiene, cuando se cierra detrás de ti, tiene seguro, ¿no? Tiene una serie de candados que no es tan fácil abrirla para regresar. ¿Cómo ves esto, Rubén? Ayer decía Pablo Gómez, ¿no? ¿Ah, sí? Que no es posible que siga habiendo autonomía en el INE. Sí. Pues, ¿Cómo? a gobernación ¿Cómo puedo tener un... Regresa a gobernación. Sí, regresa a Baxter, ¿no? Ya casi La comisión electoral Ajá. ahí ya tienen expertos. Sí, no, claro. no, pues es ahí como dices, es un retroceso de 40 años. Sí, Lo claro. que están proponiendo es un retroceso de 40 años. Sí, sí, ¿no? sí. Yo creo que ahí es donde hay que pensarlo muy bien. Porque si no podemos abrir la puerta con votos, la vamos a terminar abriendo a patadas. Entonces, yo cuando me han dicho que pienso de que si venga Trump, yo digo, pues yo creo que si lo hacen, van a poner un nivel de estabilidad en el país que puede estallar el problema entre nosotros, puede estallar una guerra civil entre nosotros. Porque lo tienen en Venezuela ahora. Todas esas estructuras paramilitares generadas por el chavismo no le permite a Estados Unidos tomar el control. Pero sin la cabeza, abajo va a haber un desorden. Porque con los jefes de manzana, con el jefe de barrio, te aseguro que muchos vecinos tienen cuentas pendientes. Y hay que cobrárselas. Pues no hay orden. Regresa el caudillismo, ¿no? Regresa la era de los caudillos, ¿no? Entonces, sí es complicado este panorama. Y hablando de la reforma electoral, vemos cómo, bien lo dicen ustedes, ¿no? Es de preocuparse. ¿Por qué? Porque al final del día, si ya de entrada el que le dicen ponte a revisar la reforma electoral te dice, pues sí, pero pues que no esté Rubén, ¿no? Que no esté Jackie, además que esté Alejandro, ¿no? Y luego, ¿no? Y bueno, pero además Alejandro debe de pensar y decir esto, ¿no? Pero además Alejandro le vamos a dar todo el presupuesto, ¿no? Y ya Jackie y ya Rubén, pues no, ahí si alcanza le damos, ¿no? Y aunque no haya periodo electoral, pues hay que seguirle dando más a Alejandro, y a los demás, pues no, porque no hay periodo electoral. O sea, es una serie de contradicciones, una serie de contraposiciones que uno lee la propuesta de iniciativa de reforma y entonces dices, ¿y dónde están todas las mesas de diálogo que se impulsaron para poder analizar, y todas las propuestas que fueron por ahí 304 ya aterrizadas, ¿no? Quitando todas las duplicidades, todo esto, que valían mucho la pena, ¿no? Y hoy precisamente Aristegui hacía un análisis muy interesante respecto a esto, y creo que ahorita la pregunta es, ¿la gente joven debe de estar ahora en la curul o debe de hacer una mezcla, experiencia, juventud, innovación? ¿Qué sería lo más recomendable? A ver, Jackie. Desde mi perspectiva, una mezcla siempre es la mejor opción, porque, vaya, con todos aquellos antecedentes que tenemos de lo que ya se ha vivido, es importante escuchar para, como bien decimos, no volver a repetir esos errores. Y el punto focal también está en la juventud de decir, ok, ya vimos que algo aquí viene sin ganas de retroceder, que viene con fuerza, que viene con ganas, pero también es decir, bueno, ¿y de qué tanto nos va a servir esta reforma? Como ahorita lo mencionamos, ya se está haciendo el análisis de que no está bien escrita, qué es lo que trae, viene con una puerta, con un seguro que ya no nos va a dar para atrás. Entonces, el tener ya estas experiencias previas y el tener ahora el conocimiento de qué es lo que está pasando y qué es lo que podría tenernos como consecuencia, es un punto claro para poder trabajar desde diversas perspectivas. Claro, Alejandro. Yo creo que
Yo sí creo que los jóvenes deberían estar en los curules. Creo que ya, pues ya lo decía Dante Delgado, mi generación les falló, ¿no? Y creo que hacer esa transición ya es justa y necesaria. Por ejemplo, algo de que lo que se ha escuchado de la reforma electoral, porque todavía no lo tenemos al 100% en blanco y negro, es la eliminación de los plurinominales, ¿no? Si bien hemos visto tragedias suceder en esas listas, ¿no? Empezando por Cuauhtémoc Blanco, Sergio Mayer, ¿no? Que digo, un saludo, ¿no? Y mucho aprecio, pero justo hay voces que sí importan, como la de los jóvenes, ¿no? Hay voces que sí deberían de estar ahí, que esas listas deberían privilegiar las voces indígenas, las voces jóvenes, las voces de expertos, las plurinominales deberían estar llenas de esas personas, ¿no? Y, por ejemplo, pero por el otro lado, también se escucha reducir el presupuesto a partidos. Una democracia austera normalmente no es la respuesta, pero hoy también tenemos a un partido que es Morena, que es el partido más caro del mundo. Claro. Entonces, completamente a favor de que los partidos milmillonarios desaparezcan, pero que no se debilite la democracia. Entonces, yo sí creo que hay una combinación de experiencia, pero no sé si en el curul deberían seguir los que ya nos fallaron. Creo que más bien deberíamos seguir allá la innovación, la juventud, las voces que no han sido escuchadas, ahí deberían estar en los curules. Claro. Rubén, a manera de conclusión. Bueno, yo creo que la política en México la hemos abaratado. Todos hemos contribuido. La principal labor de los partidos políticos sería la formación de ciudadanía, educar al pueblo para el ejercicio de responsabilidades, libertades y derechos. Es lo que hoy menos hacen los partidos. Hay hechos bochornosos como el de aquí del Congreso, diputadas calándose los cabellos, que le dan la vuelta al mundo y muestran México. Hoy ese es el México que viene en el mundo, es el México de Morena. Entonces yo creo que hoy los ciudadanos tendrían que estar pensando, qué padre que un compañerito que viene a una vecindad en el centro histórico y tiene una casa millonaria en Tepoztlán, qué bueno, qué padre. Aunque no, cuando haces cuentas, pues no cuadran los números. El rollo es decir, necesitamos gente preparada. Digo, los jóvenes, que bueno, hay muchos jóvenes muy preparados, no necesariamente con maestrías y doctorados, pero que estudian, leen, amplían su conocimiento y tienen acción. Y la calle forma también. Claro. El contacto con los ciudadanos nos forma, nos orienta. De repente uno trae el discurso de los líderes y del partido y ya con la gente escuchas cosas diferentes y te permite decir, pues no todo el discurso es cierto, ¿no? Y esa parte, yo creo que muchísima gente hoy que está en las burocracias de los partidos no pasan por la calle, no pasan por las causas, no pasan por las luchas sociales y entonces están ya más en, pues aquí se gana bien, hay buena dieta, los asesores de esto, y por aquí el pellizco, y por acá, y eso distrae las cosas. Claro. Yo creo que ahí los partidos también, las militancias de los partidos necesitan recuperar los partidos, porque hay partidos que tienen dueños y obedecen a las líneas y intereses de esos dueños. Claro. Entonces, que los ciudadanos recuperen la democracia, que las militancias recuperen los partidos. Jackie, en un minuto una conclusión. Pues sin duda alguna, como vemos, las juventudes estamos en el presente, estamos en el ahora, y por allá afuera me da mucho gusto que todos aquellos que tengan voz, que tengan participación, que tengan experiencia o que quieran adquirirla, estén tomando los puestos, estén tomando el avance, y sin duda alguna esto va a ser un punto de partida que nos va a permitir seguir generando una cohesión entre toda la ciudadanía para un mejor México. Claro. Alejandro, un minutín de conclusión. Pues nada más que hay que ser muy vigilantes, y que, por ejemplo, que personas como Alito Moreno, ¿no? Que aparecen 43 veces en los últimos años en todas las listas, ya dejen ese espacio para las juventudes, justamente lo que decías, ¿no? Que le demos ya la voz a estas personas que tanto tienen que decir, que tanta preparación tenemos y que el cambio tiene que venir en breve, porque ya ante estos pasos tan peligrosos el tiempo empieza en cuenta regresiva. Ya no hay mucho tiempo y hay que hacernos conscientes de ello.
Claro, y mencionas algo interesante, porque además achica el partido, ¿no? Porque si ves las listas azules, las listas rojas, las listas naranjas, las listas grises, las que quieras, ¿no? Los colores que quieras, la diversidad, el multicolor político, y ves los mismos nombres de siempre, de toda la vida, ¿no? Y se apellidan Díaz, o se apellidan Madero, o se apellidan, ¿no? O se parecen a Madero, ¿no? Como ahí Arturito, que lo tengo bien estudiado, ¿no? Arturo Ávila, me encantaría entrevistarte, Arturo, accede. Porque ya vi, no tienes recursos de diálogo, agarras tu tacita, que parecen las pistolas de películas de serie. Nunca se le termina la bala, nunca se le termina el líquido que está tomando, ¿no? Cada que se queda sin argumento, su tacita. En fin, entonces, el tema es muy clara, ¿no? Entonces, creo que ustedes sí tienen mucho que aportar. De verdad, yo creo mucho en la gente joven. Yo aprecio mucho a la gente joven. Nunca hemos dejado de ser jóvenes y yo siempre crecí con la idea de que la gente joven, el cambio lo trae. Entonces, pues eso es lo importante, ¿no? Vamos a continuar invitándolos, de verdad. Me gusta mucho platicar con todos ustedes. Y Morena, estás invitado, acepta. Ahí está. Muchas gracias, así lo dijimos hoy, así lo dijeron Rubén, así lo dijo Jackie, así lo dijo Alejandro, así se dijo el día de hoy. Y ahora, ¿tú cómo lo dirías? Lo más importante, ¿cómo lo harías? Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao.